La situación en el Oriente Próximo es una situación extraordinariamente compleja desde hace muchísimo tiempo. Digamos que el conflicto abierto estalla desde 1948, cuando las Naciones Unidas deciden la partición del territorio de la antigua Palestina hasta el final de la Primera Guerra Mundial, ocupada por Turquía, dividirlo en dos partes. Una parte para los judíos y otra parte para los árabes. Esa partición no se acepta, fundamentalmente por la parte árabe, y hemos asistido a la guerra del 48, a la del 67, a la del 73, más 3 antifadas. Es decir, es muy, muy compleja. Si a esa complejidad añadimos la complejidad de que eso se está mirando con unas gafas, con una lente nacional, ya esto es prácticamente imposible de explicar. Quiero decir que la segunda parte, el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno con unas dificultades extraordinarias, una enorme división interna entre los dos socios de gobierno, el Partido Socialista y Sumar, y una complejidad añadida derivada de su permanencia en el poder depende del apoyo de distintos socios parlamentarios con distintas perspectivas. Por tanto, el intentar entender todo esto en pocos minutos no me parece nada sencillo. Que lo que estaba oyendo ahora, entrecortado, pero lo estaba oyendo, que esto no tiene la menor incidencia en la resolución del conflicto, efectivamente es así. Es decir, el que España vaya o no vaya a Eurovisión es absolutamente irrelevante desde el punto de vista del conflicto. Que entiendo la protesta, la entiendo. Que lo que está ocurriendo en Palestina, en concreto en Gaza, es algo que repugna la conciencia de cualquier persona decente. Es obvio que Israel tiene derecho a defenderse, tiene derecho a aspirar a ser un país seguro, con unas fronteras delimitadas y sin amenazas en sus bordes, pero lo demás es un poco todo anecdótico y explicable mucho más por la necesidad del presidente Sánchez de hacer gestos que le garanticen la cohesión de todas las fuerzas que le apoyan y su mantenimiento en la opinión pública en un momento en que su credibilidad es prácticamente nula. Entiendo, por tanto, don José Manuel, que lo de Eurovisión para usted no tiene más allá que una lectura casi folclórica, ¿no? Eso es folclórico. Lo que no es folclórico es que España esté adoptando posturas singulares, casi en solitario, en un mundo que está en completa ebullición. El que España se signifique en contra al mismo tiempo de los Estados Unidos y de Israel, desde el punto de vista de la defensa, es extraordinariamente arriesgado. Muchos más cuando ahora hay un conflicto en la frontera este, tenemos un conflicto en Ucrania, pero en cualquier momento podemos tener un conflicto en la frontera sur, en concreto en Marruecos, y habrá que ver hasta qué punto podemos sostener una postura tan aislada, tan singular, cuando pidamos ayuda a nuestros aliados. Y desde el punto de vista de la capacidad de defensa española, el prescindir de Estados Unidos y de Israel, que es lo que al final va a ocurrir, pues es realmente una postura muy temeraria. Y usted, que ha sido, don José Manuel, ministro de Asuntos Exteriores, la lectura que se puede hacer, más allá de marcar la agenda política interna de todas las decisiones que se están tomando y que incluso a nivel exterior, quiero decir, y que incluso nos ha propiciado un escenario en las últimas fechas en las que hemos visto al presidente Sánchez fuera de todos los foros de decisión, que se le antoja al ver el posicionamiento de España en el concierto internacional que se ha producido en los últimos meses. Pero la política exterior española tiene dos anclajes, dos pilares
que son fundamentales para desenvolverse en la escena internacional. Uno es la Unión Europea y otro es la relación transatlántica, la relación con Estados Unidos. Y hemos hecho tambalear esos dos pilares. Estamos tomando decisiones en la Unión Europea que no se corresponden con las que están adoptando el resto de los socios. La más importante, nuestra negativa a pagar la cuota que nos corresponde en la política de defensa, cuando estamos viendo a nuestros socios en el este, Polonia, Rumanía, los países bálticos, etcétera, que están reclamando un mayor peso, una mayor militar para atender a las amenazas que allí tienen, amenazas que son reales. Hace muy pocos días hemos visto una agresión en Polonia, hemos visto una agresión en Rumanía y estamos viendo que el conflicto de Ucrania se está eternizando. Y cuando tú no eres solidario con tus socios, cuando estás en dificultades, difícilmente puedes pedir ayuda cuando la tengamos nosotros dificultades, y las podemos tener. Como he dicho anteriormente, África es nuestro vecino, lo tenemos a 13 kilómetros, tenemos 2 ciudades en continente africano, Ceuta y Melilla, tenemos las Islas Canarias. África, sin entrar en temas militares, va a duplicar su población en muy poco tiempo. Vamos a encontrarnos con una población el doble de la actual, muy joven, con una renta mayor que la que tienen ahora, y cuanto mayor es la renta, mayor es la tentación de emigrar a la Unión Europea, en concreto a España. Mientras la renta es muy baja, emigran a los países vecinos, Níger, Chad, Mali, etcétera, pero cuando aumenta la renta vienen aquí. Y tenemos un problema, o podemos tener un problema militar en nuestras 2 ciudades africanas, en Ceuta y Melilla, y desde luego en Canarias. Y es obvio que España necesitaría la cooperación de sus aliados, por lo menos para disuadir a Marruecos de intentar una agresión militar en España. Lo tuvimos en el caso del Perejil, lo tuvimos en Ceuta cuando hubo dificultades, hubo prácticamente una invasión de 11.000 personas, y lo podemos tener en cualquier momento. Y hay que tener en cuenta que Marruecos es hoy un aliado preferente de los Estados Unidos después de Abraham. Y ha habido señales desde Washington. Se ha sacado Algeciras, puerto de Algeciras, como uno de los puertos comerciales en la ruta hacia el Oriente Próximo. Se están potenciando los puertos mediterráneos de Marruecos, en perjuicio de los españoles, etc. El estar aislado, siendo una potencia media, haciendo algo no concertado con nuestros socios europeos y en colisión clara con nuestro socio americano, es colocarnos en una situación de soledad y de peligro potencial muy, muy importante. Antes de que don José Manuel, si usted lo estima oportuno, a cualquiera de nuestros contertulios le puedan formular alguna pregunta, quería hacerle yo una última, porque me consta, le he leído algunas entrevistas, que usted conoce a Netanyahu, y mi pregunta es muy clara. Sí, claro. Por lo que ha podido tratar con él, ¿cree que es un personaje, es un gobernante permeable a este tipo de puestas en escena, como por ejemplo la de la Vuelta a España del pasado domingo, o como el hecho de que España pueda o no participar en Eurovisión en el caso de que Israel esté o no esté? ¿Lo ve permeable a este tipo de circunstancias o no? Vamos a ver, yo creo que a Netanyahu esto le trae perfectamente sin cuidado. Yo, como usted dice, he tenido al menos 2 entrevistas personales con Netanyahu y he tenido contactos telemáticos o por correspondencia muchas veces. Netanyahu es una persona convencida de que Israel no será un país seguro mientras no logre, que es lo que está haciendo, anular a los llamados proxies de Irán. Es decir, después del atentado del 7 de octubre, no olvidemos que hubo un atentado que causó muchas víctimas, perpetrado por una organización, Hamas, que es una organización terrorista, algo a no olvidar. Una organización, además, que jamás ha reconocido el derecho de Israel a existir
y que jamás ha renunciado a la violencia para barrer del mapa a Israel, él estaba convencido de que tenía que garantizar esa seguridad. Y tenía una estrategia perfectamente definida. No Netanyahu, pero una persona muy cercana a su gobierno, solo unos días después del atentado del 7 de octubre me explicó los planes que Netanyahu tenía, que está cumpliendo al pie de la letra. La primera era entrar en Gaza para acabar con todos los líderes de Hamas y con todas las infraestructuras de las que Hamas se servía para atacar a Israel, túneles, etc. La segunda, revertir lo que él consideraba un error, que era haberse retirado del sur del Líbano, desde donde actuaba Hezbollah, que era el segundo proxy, cosa que hizo. La tercera era neutralizar a los hutis que desde el Yemen obstaculizaban el comercio internacional. La cuarta era intentar neutralizar el régimen sirio de Bashar al-Assad, cosa que ha hecho. Bashar al-Assad ha caído. Y la última y más importante, que es la obsesión de Netanyahu, neutralizar la capacidad de Irán para llegar a un armamento nuclear. Y en esa conversación con esta persona me dijo que en el tema de Irán iban a destruir toda la logística que permitía a Irán ser una potencia, cosa que han hecho, que estaban perfectamente dispuestos a atacar las instalaciones petrolíferas de Irán, cosa que no han hecho, fundamentalmente porque China puso un veto. China depende de forma muy importante del petróleo iraní, de anular las centrifugadoras que enriquecían el uranio para permitir convertir ese uranio en un arma letal, cosa que hicieron. Y es más, me llegó a decir que si Irán contraatacaba y ponía en riesgo la seguridad de Israel, no dudarían en acudir a un arma atómica táctica. Cuando yo manifesté una cierta perplejidad por la enormidad de la propuesta, me dijo, ¿sabe usted por qué? Dice, porque como dijo Golda Meir, los judíos si perdemos no tenemos dónde ir. Es decir, está dispuesto absolutamente a todo. Y ya comprenderá usted que vayamos o no vayamos a Eurovisión le trae perfectamente sin cuidado. Yeah. Otra cosa es que no tome represalias contra España, que las tomará. Sí, ¿lo cree? Claro que lo creo. Sí. Claro que lo creo. ¿De qué tipo? Y una de las primeras consecuencias que tendremos es que España no podrá utilizar para activar su defensa aquellos elementos que de alguna manera tengan conexión con la tecnología directa o indirecta de Israel, y es probable que nos ocurra lo mismo con la tecnología americana. Es decir, Estados Unidos ha hecho un gesto que ha pasado desapercibido en los medios de comunicación, que tiene una enorme significación. Israel atacó una base americana en Qatar. Esa base americana es la base más importante que los Estados Unidos tienen en Oriente Medio. Qatar, en segundo lugar, era el país que estaba intentando mediar entre las dos partes, entre Hamas y Israel, para acabar con la situación de los rehenes y para iniciar unas negociaciones de paz. Y Estados Unidos, que admitió que no había sido consultado previamente, no ha reaccionado con la violencia que uno podría esperar de Donald Trump, que no es un personaje ciertamente moderado. Es que hace 2 días el secretario de Estado, Marco Rubio, estaba rezando en el Muro de las Lamentaciones con Netanyahu y afirmando los dos que la alianza entre Israel y los Estados Unidos es una alianza a prueba de cualquier tesitura. Es decir, eso es lo que tenemos que entender de este mapa. Estados Unidos, que va a desistir de estar en otros escenarios, ya lo ha hecho cuando se ha retirado de Afganistán o ha dejado que Siria corra su suerte, jamás va a abandonar a Israel.
Compañeros, rápidamente, porque se nos ha ido. Es que escuchar al señor Margallo es un gusto, porque sabe tanto de todo esto. Sí, José Luis. Solo quería una que no tiene nada que ver con Israel, pero sí con una referencia que he hecho anteriormente. Dada su experiencia como ministro de Exteriores y su experiencia política, me gustaría saber si le asusta, entre comillas, la actitud de Rusia y la OTAN en las fronteras polaca y rumana, báltica, etcétera, etcétera. Saque esa bola de cristal que seguro que tiene y dígame qué va a pasar. No la tengo, pero sí tengo la fortuna o la desgracia que yo era ministro cuando el tema empezó, porque aquí estamos todos hablando de lo que pasó a partir de 2022. La cosa empezó en 2014. 2014, cuando Ucrania, el presidente Yanukovych, viene a Vilnius a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, Putin reacciona con todo tipo de amenazas, entre ellas, y cuando Yanukovych es destituido, con la anexión de Crimea y la activación del separatismo en el Donbass. Es decir, el escenario era el mismo que es ahora, a partir de 2022. Lo que hace Putin, porque la reacción en 2014 fue demasiado débil, Putin entendió que podía seguir dando pasos sin que ocurriese nada. Estamos para establecer un paralelismo histórico con lo que ocurrió en Múnich en 1938. Hitler se había quedado con Austria, con el Anschluss, había invadido la región de los Sudetes, se produce la conferencia de Múnich en que Chamberlain y Daladier acceden a que Hitler se quede con un territorio que ha ocupado por la fuerza, exactamente como Rusia hizo en Crimea en el Donbass en 2014. Hitler saca la conclusión de que puede seguir haciendo lo que le parezca bien sin que haya una reacción, se produce Checoslovaquia y se produce Polonia. Y yo creo que Putin no va a aceptar nunca la retirada de los territorios que ha ocupado por la fuerza. Y en estos momentos ha ocupado Crimea y otras 4 regiones. No totalmente, pero parte las ha ocupado. Él no puede volver a Moscú derrotado porque sería el final del régimen. Zelensky no puede aceptar la cesión de territorios que han sido ocupados por la fuerza, pero lo importante es que el orden internacional sujeto a normas que consagra la integridad territorial como uno de los principios básicos del derecho internacional ha saltado por los aires. Y todo el mundo está convencido de que lo de Ucrania terminará con una partición del territorio, como ocurrió con Corea, y que esa partición continuará por los siglos de los siglos, como Corea desde el año 1950, ¿no? Pero todo eso lo que supone es que ya hay normas, no hay reglas, cada uno hace lo que le da la gana. Es un placer siempre hablar con usted, pero es que incluso sus asistentes nos van a reñir porque estamos abusando de su tiempo y nos estamos yendo. Es un placer como siempre y esperemos tenerlo algún día más por aquí, por Badevo. Un placer como siempre. Don José Manuel, buenas tardes. Muy bien.